Mi nombre, Mariela Luján Domínguez. Tengo 43 años. ¿Barrio? Osorno, en la calle 71-139. Sí. Y estaba sin trabajo y nos inundamos varias veces igual, pero nunca como en el 2013. Dice la gente que conoce más del Osorno que acá era un lugar donde se fabricaban los ladrillos. Bueno, y quedó como un pozo, ¿no? Y bueno, y en el medio cruza el arroyo Regimiento. Cuando nosotros inundamos en el 2013, no sé de dónde vino el agua, pero yo recuerdo que del arroyo no vino. Cuando me di cuenta, el agua me vino de otro lado. ¿Cómo fue ese día? ¿Notaste algo raro que te llamara la atención antes de que llegue esa agua que te sorprendió? Para mí era un día normal, feriado. ¿En qué momento te das cuenta que no era lo mismo que otras situaciones? Tipo 6 de la tarde, para 7 era como que ya, o sea, el agua a mí me llegó 1,90. Yo tengo mi vecino que tenía la casa arriba, entonces pasé a mis hijas para ahí y mi pareja vino a buscarme después a mí, bueno, y alcanzamos a irnos nosotros nada más. Pero después al ver que ya, o sea, no tenían ni señales el celular, ni esas, cuando yo quise levantar las cosas era como que se daba vuelta todo y como que para mí no era, ahí sí que sentía como que no era normal porque cuando otras veces no me pasó. Nosotros mirábamos de ahí de arriba el escalón de las escaleras, ¿viste? De la escalera de la casa del chico, del vecino, y como que cada vez tapaba un escalón, el otro escalón, el otro escalón, y nosotros siempre pensamos que éramos o sea, el barrio nada más. Y al otro día, o sea, cuando vinieron los amigos de mi pareja, ahí nos dimos cuenta que eran todos lados. Y bueno, y que después cuando empezaron a andar los celulares y me fui a la casa de unos amigos, ahí me di cuenta que eran todos, digamos, casi toda la plata, digamos. Bueno, ¿y en qué momento decidiste o decidieron con tu pareja esto de evacuar a las nenas y cómo fue eso? En el momento que cuando se empezaron a dar vuelta las cosas, o sea, porque otras veces, como te contaba, que levantábamos la heladera o ponerle la cama, poníamos arriba de las camas cuchetas, un ejemplo, pero cuando ya pusimos ponerle la heladera y se empezó a dar vuelta y dijimos no, y aparte como que el agua no venía del arroyo, venía como de otro lado, y ahí sí dijimos como que no, nos tenemos que ir, y nada, después mirábamos de la casa del vecino que nuestra casa no se veía. ¿Y pasaron toda la noche ahí en la casa del vecino? Sí, sí, en la casa del vecino pasamos, éramos 9 personas, o sea, éramos 4, 5 personas grandes y 4 criaturas, que era mi vecino con su pareja y los 2 nenitos que eran, la nena era bebé y el nene tenía, no sé, 2, 3 años, y mis 2 nenas y bueno, y nuestras parejas, digamos, y un chico que iba pasando, que no sabía de dónde agarrarse, entonces nosotros le dijimos que se viniera y lo hicimos entrar por la ventana. Venía nadando y pasamos toda la noche ahí sin nada, porque no nos dejó, no nos dio tiempo a agarrar nada, ni siquiera agua. Y lo único que después mi vecino subió al techo de la segunda planta para poder sacar agua del tanque para tomar agua, porque no. Bueno, y llovía toda la noche, toda la noche, toda la noche, que el agua bajó al otro día tipo 11, 12 del mediodía. O sea, no es que bajó todo, sino como que uno pudo salir, Claro. bajarse de allá del segundo piso, digamos. Y ponele en esa noche, ¿qué, qué sonidos se escuchaban? ¿Había luz en el barrio o se había cortado? No había luz. Los sonidos eran gritos de los vecinos, que pedían que la vayan a rescatar, algunos que estaban arriba al techo. Muchos vecinos quedaron arriba al techo, porque la mayoría no tenía segunda planta, más que la losa de la casa. ¿Cómo se organizaron? ¿Pudieron dormir esa noche o no? Pasaron toda No, la... ¿Cierto? no, había una ahí arriba de ese cuarto, porque encima era un solo cuarto, y había una cama de 2 plazas, y bueno, estaban los chicos, los niños. Y, y nosotros ahí sentados mirando por la ventana y ver que pasaban cosas como, no sé, nosotros imaginábamos que eran autos o no sé, porque en la oscuridad solo se veía como el brillo que pasaba algo.
Y no, no, dormir nada. Y recién al otro día pudieron bajar y volver. Claro, al otro día, cuando, o sea, cuando bajó un poco el agua, bueno, hasta eso vinieron unos amigos de la familia y se llevaron a los chicos y bueno, y nosotras las mujeres fuimos como para atender a los chicos, bañarnos, comer, trajeron comida a los que se quedaban. ¿En qué momento vos tomaste como esa real dimensión de lo que había sido? Primero sentiste como que fue algo que les pasó a ustedes, al barrio, pero Sí, ¿cuándo te diste cuenta que fue lo que fue? cuando miré la tele al segundo día, tercero.